Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar sobre el tema de los mitos y la construcción de la realidad, cómo se arma esto que nosotros llamamos realidad. Recuerdo que por el 2013 trabajamos este tema en Junín, ¿no es cierto, Gaby? Sí. Creo que estás por ahí. Sí, 2013. Tal cual. Cuando estaba abriéndose allá el espacio que hoy ha crecido tanto. Sí. Y en ese momento planteábamos el tema de los mitos, que hoy vamos a trabajar en una línea muy semejante, pero abriéndolo un poquito más. Ahí estamos, ahí veo yo también lo que está en la pantalla. Cuando hablamos de mito, y si pueden ir haciéndole clic a la pantalla, obviamente que uno imagina algo ancestral, y ahora lo vamos a ver, se entiende por mito, pero la verdad que en nuestro día también tenemos muchas historias que hacen referencia a mitos, ¿sí? Vamos a seguir haciendo clic para que aparezcan todas las figuras que son nuestros mitos actuales, ¿no? Lo que tiene de interesante estas figuras que ustedes ven ahí, todas, es que en todos los casos son niños que no han sido criados por su familia de origen. Y que este es un tema que está presente de muchas maneras y con muchas versiones. Ahí tenemos, por ejemplo, en Viaje a las Estrellas, tenemos que el padre de origen es el malo. En el caso de Tarzán, tenemos la referencia a una familia que se fue y lo dejó solo en la selva. Y bueno, y en Kung Fu Panda lo tenemos al padre adoptante en este caso. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la otra diapositiva que hace referencia específicamente a lo que conocemos como mito, que es esta concepción etimológica de que es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Esta es la referencia que nosotros tenemos del mito tradicional, un relato que se relaciona a los dioses. Esta idea de mito como referencia a hechos sobrenaturales está relacionado directamente a lo que era el mundo antiguo, y después también se empezó a degradar esta idea de mito a partir de la Edad Media. Pero todavía se ha estudiado la noción de mito relacionada a relatos que hacen referencia a dioses, semidioses o héroes. La próxima. Lo cierto es que la noción de mito, por lo menos la tradicional, empezó a caer, digamos, en su valoración, y con el avance científico se empezó a considerar que el relato mitológico era un relato de dudosa credibilidad porque hacía referencia a cosas que no se veían. Otro clic más, ahí está. Ahí estoy, yo tengo que ir viendo que no, el anterior, por favor. Sin embargo, fue quedando la idea de que los mitos formaban parte de un sistema de creencias de una comunidad. A pesar de que eran relatos que para parte de la comunidad no estaba valorado, lo cierto es que se fue instalando como este sistema de creencias
que eran consideradas como historias verdaderas. Ahora sí, la próxima. Pero lo que nosotros vamos a abrir es una noción que es posterior a esta concepción tradicional de mito, porque en todas las comunidades, en todos los tiempos, esto es interesante, en todas las comunidades y en todos los tiempos hay un fenómeno que se repite. No importa el tipo de sociedad del cual se trate, no importa si es, digamos, una sociedad industrial, si es una sociedad más primitiva, no importa si está en el oriente, si está en el occidente, pero lo cierto es que todas las comunidades tienen narraciones argumentadas que aparecen como responsables y como sostén de verdades que son consideradas como potenciales. Acá hay un giro, porque recién yo les estaba diciendo que la noción tradicional de mito, la que hablaba de los dioses, empezó a caer, digamos, en su valoración, sobre todo por el conocimiento científico. Pero aún dentro de la estructura social empieza a tomar forma narraciones, concepciones, relatos argumentados. Es decir, que se decía, cuando se decía tal cosa, se repetía una supuesta fuente. Pero estos relatos lo que hacían era sostener verdades que se consideraban como verdades esenciales. Esto es lo que vamos a llamar, clic por favor, a esto es a lo que vamos a llamar mito social, que es algo distinto al mito tradicional que les mencionaba recién. El mito social, entonces, son narraciones que aparecen en todas las sociedades, que aparecen como verdades que son entendidas como conceptos verdaderos, esenciales. Un clic más, por favor. Cuando hablamos, recién hicimos referencia a la noción de mito, a lo que se ha considerado como mito tradicional, y fue tomado esta noción de un relato que tiene un valor, ese es el mito. Pero este concepto que vamos a desarrollar, que es el mito social, se instala en lo social. Por eso, cuando hablamos de lo social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo social es este fondo común de significados que permite que cada uno de nosotros podamos ponerle a determinados objetos propiedades. Y nosotros decimos, por ejemplo, este pedazo de madera donde yo tengo apoyada la computadora, lo llamamos escritorio. Y decimos, el escritorio sirve para estudiar. Bueno, esta construcción, en realidad es un pedazo de madera pegado. Pero en lo social, en la comunicación entre nosotros, en la construcción cultural, se le pone a este pedazo de madera la idea de que es algo que sirve para determinada cuestión. Esto es lo social específicamente. Vamos a pasar a la próxima. Lo social no es algo que esté en las personas. Lo social es ese espacio que construimos a partir del lenguaje de la comunicación. Obviamente que como humanos, el lenguaje ha adquirido una preponderancia que no la tiene cualquier otro tipo de comunicación en el reino animal. En nosotros lo que ha generado es fundamentalmente el darle sentido a determinadas cosas que para nosotros se naturalizan, que nosotros entendemos que son así, pero que en realidad forman parte de una construcción que se da en esto que llamamos lo social. Esto que se genera entre ustedes, entre nosotros, a partir de lo que el lenguaje nos va permitiendo.
Y entonces, del acuerdo que vamos haciendo en conjunto, vamos generando significado a las cosas y al mismo tiempo valores a ese tipo de cosas que forman parte de lo que vamos a llamar el mito social. El mito social, entonces, es un relato que construye una sociedad sobre determinados temas. Ese es el mito social. Ahora, esta construcción no está en el aire, no es algo que se construye de la nada. Como toda construcción, se empieza desde una base, a partir de esa base se construye, digamos, la parte más gruesa, y después aparece el acabado fino. Bueno, el mito social, este relato de que las cosas son así, sería el acabado fino. ¿Sobre qué bases una sociedad va construyendo sus relatos? La base sobre la que la construye es su ideología. Y aquí pasamos a la otra, por favor. Cuando hablamos de ideología, no estamos hablando de una noción, digamos, de corte política partidaria, que es por ahí como se ubica la noción de, o como se habla de la ideología. Desde el punto de vista social, nosotros vamos a decir que cuando hablamos de ideología, nos referimos a la concepción o cosmovisión que sostenemos sobre el mundo y particularmente sobre un determinado ordenamiento social. Por lo tanto, cuando hablamos de ideología para una comunidad, lo que va a suceder que lo que para una comunidad es una cosa, para otra es otra. El concepto de ideología no es homogéneo, no es uniforme, no es igual en las distintas sociedades y comunidades, como tampoco lo es en el tiempo. Es un concepto que se va modificando, va mutando con el paso del tiempo y con determinadas ideas que son las que predominan en esos tiempos. Como bien dice esta definición de Susana Casaniga, hace referencia a la cosmovisión que sostenemos sobre el mundo. Pensemos solamente en la cosmovisión, por ejemplo, que tienen los hindúes sobre el mundo, y pensemos en la que tenemos nosotros. Y ahí vamos a darnos cuenta que lo que tenemos es, a la base, una cosmovisión, una ideología de lo que es el mundo, y de cómo se ordena, y de cómo funciona, distinto. Entonces, a la base de esta construcción social va a estar la ideología. Esta es la parte más profunda de esta construcción de los relatos que vamos haciendo. Pero a partir de esta cosmovisión, a partir de cómo se entiende que está ordenado el entramado social, es que se van a generar representaciones sociales. Esta es la próxima diapositiva. Entonces, dependiendo de la ideología, de la cosmovisión que haya en cada sociedad, en cada comunidad, van a surgir representaciones sociales o lo que se podría llamar la base del imaginario social. Es decir, el trasfondo cultural que cada comunidad va acumulando a lo largo de la historia. Ustedes, en otras oportunidades me han escuchado algunos de ustedes hablar sobre cómo, por ejemplo, en la temática de adopción, las distintas nociones y concepciones de lo que era la adopción se van acumulando a lo largo de nuestra historia como país. Ahora, lo que sí tenemos que destacar de las representaciones sociales es que estas construcciones mentales actúan como estructura del pensamiento. O sea, no estamos hablando de algo inocuo. Estamos hablando sobre los valores y la estructura
sobre la cual se va a apoyar todo el funcionamiento social. Si para nosotros, por ejemplo, no es un valor el canibalismo, por ejemplo, entonces nosotros lo vamos como sociedad a ubicar en un lugar de rechazo. Desde el punto de vista moral va a ser ubicado como que es algo que está mal, pero desde el punto de vista social es algo que no está valorizado como una práctica social. Pero en otras comunidades, en otras estructuras sociales, también puede ser en otros tiempos, esto está valorado y forma parte de su construcción social. Entonces, partiendo de la ideología, se empiezan a construir ideas de cómo se organizan los distintos temas de la sociedad, y las representaciones sociales lo que hacen, la función que tienen, es ayudar a interpretar la realidad, sobre todo para la transmisión a los más chicos y para el funcionamiento social. Es decir, las representaciones sociales guían las conductas y las relaciones sociales entre los individuos. Son realmente estructuras que marcan y definen lo que se entiende, lo que una sociedad entiende por un tema o por distintos temas. Por supuesto que las representaciones sociales no son homogéneas, no son únicas. Hay muchas representaciones sociales que también están en conflicto y en debate en una sociedad. Por ejemplo, si les mencionara en su momento lo que fue el tema del divorcio, o lo que es hoy, por ejemplo, la maternidad subrogada. Es decir, temas que van llegando a las distintas estructuras sociales, a lo social, a esto que se genera entre nosotros, y las representaciones sociales van ubicando estos temas en distintos como compartimentos. Entonces, si el tema que se debate es si se puede matar a mi enemigo, entonces esto rápidamente se ubica en lo que no se puede hacer, en lo que no queda habilitado para la acción individual, o desde el punto de vista moral, en lo malo. Entonces, para las personas que llegan a esta sociedad, para los niños, para las personas que vienen de otras culturas y de otras sociedades, rápidamente pueden insertarse e identificar que acá, en esta comunidad, en esta sociedad, no se habilita el matar a otra persona. Entonces, tenemos las ideologías, tenemos las representaciones sociales, y entonces, como les decía recién, la próxima diapositiva, por favor. Estas dos estructuras, la ideología y las representaciones sociales, organizan la realidad para quienes viven en esa comunidad. Le dan un significado. Porque no podemos, frente a cada situación con la que nos enfrentamos, hacer un debate para ver qué es para uno y qué es para el otro. Sino que hay acuerdos que tiene la comunidad que van a ser significados. Entonces, yo siempre lo menciono porque es un ejemplo que me parece muy, muy claro respecto a que cada vez que llegamos a una esquina, no podemos ponernos a debatir qué significa ese palo amarillo con 3 colores, sino que ya como sociedad tenemos organizado que ese palo amarillo con 3 colores, el significado que le damos es el de semáforo. Cuando está el color rojo, uno para y contra verde el otro arranca. Por lo tanto, esa construcción imaginaria sobre ese palo amarillo con 3 colores, para la sociedad es vivido como real.
Eso es lo que se llama la realidad. La construcción que la misma sociedad hace sobre sus acuerdos. Ahora, una de las cosas que está en el imaginario social es que todos estamos de acuerdo y todos pensamos lo mismo. En realidad hay un orden social establecido para el funcionamiento mínimo de una sociedad, y eso, digamos, está legitimado por el acuerdo social. Pero después está lo que cada uno entiende y también lo que cada uno va a, de alguna manera, hacer y decir y construir sobre estas ideologías y sobre las representaciones sociales. Por eso, en la próxima diapositiva, lo que vemos es un poco esta secuencia de que empezamos hablando de los mitos y dijimos que son los relatos, lo que se dice, lo que se transmite sobre distintos temas, sobre distintos valores, sobre el sol. Ahora, eso que se dice está apoyado en las representaciones sociales que tiene esa comunidad y que ha ido construyendo a lo largo del tiempo, y eso a su vez está apoyado en una ideología que es la que le da el arraigo sobre determinado tema en determinado momento. La próxima. Entonces, sintetizando, como para ya cerrar esta introducción, al que le vamos a agregar una cosita más, pero las ideologías y las representaciones sociales de cada sociedad genera sus propios mitos sociales. Es decir, insistimos en esto, de que cada sociedad genera sus propios mitos sociales, porque también tenemos por ahí la idea, esto viene mucho de la modernidad, cuando las cosas estaban relacionadas en posturas, digamos, binarias, en todo o en nada, en bueno o en malo, verdadero o falso. Cuando la noción de lo social era así, lo que se generaba era la fantasía de que todos considerábamos que esto era bueno y todos considerábamos que esto era malo. Y lo que nos ha traído la comunidad es, digamos, la individuación y la subjetividad frente a lo que la misma sociedad construye. Por lo tanto, como para llevarlo a un lenguaje más llano, ¿qué son los mitos sociales? Son las cosas que la gente cree que son así, porque lo ha escuchado en su educación, lo ha escuchado en su familia, lo ha escuchado en la radio, en la televisión, lo ha leído en el diario, se lo han contado. Es decir, los mitos sociales son los relatos que circulan sobre cómo son las cosas. Ahora, lo particular de los mitos sociales es que son relatos sobre hechos que son presentados como verdades incuestionables. Y muchas veces con una acción imposible de ser puesta en duda para aquellos que pertenecen a la sociedad. Y ya voy a ir entrando específicamente a algunos de estos relatos. Como por ejemplo, la referencia de la adopción es un trámite profundamente burocrático. Ahí tenemos un relato. Este relato es presentado como una verdad, es transmitido como una verdad. ¿Y transmitido de qué manera? Y a partir del relato de personas, de compañeros de trabajo, de familia, de medios, de personas inscritas, de personas que ya han adoptado, de personas que quieren adoptar. Pero el punto es que este relato, por más que uno traiga un contenido que de alguna manera dice, no, a ver, la adopción
no es un trámite tan burocrático como se presenta. La verdad es que sigue considerándose como un trámite burocrático. ¿Por qué? Y porque hay muchas personas que lo dicen, porque es algo que está instalado, y que así es como se presentan estos relatos de mitos sociales como verdades inamovibles. Ahora, si a estos relatos, ¿sí?, le agregamos un condimento más, se nos complejiza de manera importante. Porque si al mito social le agregamos el miedo, ¿qué es el miedo? La próxima diapositiva, por favor. El miedo es un estado de ánimo intenso, caracterizado por la angustia, la ansiedad y la inseguridad ante el peligro o riesgo, ya sea esto real o imaginario, sea presente o sea futuro. Eso está en la próxima diapositiva. Ahí está. Entonces, si frente a distintos temas en la sociedad que se presentan, en donde se dice, se comenta, se transmite determinadas ideas que son percibidas como realidad, independientemente de si son así o no, pero son percibidas y construidas como realidad. Le agregamos el factor miedo, que es la angustia, la ansiedad y la inseguridad frente a algo desconocido, que puede ser presente o futuro. La próxima diapositiva nos vamos a encontrar que mito social más miedo nos genera prejuicio. Nos genera prejuicio. Y el prejuicio es, la próxima, una actitud, es un hecho subjetivo. Es una disposición hacia alguna situación o alguna cosa cargada de ideas generales y que en general, y que estas ideas son las que vienen a partir de estos relatos del mito social. O sea, son ideas generalizadas. Una cosa muy interesante que tiene el mito, el mito social, el relato social, es que no tiene dueño. No se sabe quién lo empezó. Pero la frase es, sí, porque a mí me dijeron que esto es así. Yo no conozco a alguien que le contaron que esto tiene estas características. Es decir, el mito agrandado, digamos, o en contacto con el miedo frente a lo desconocido, genera referencias y observaciones que se terminan endureciendo, se terminan estereotipando, generando, digamos, una predisposición generalmente negativa hacia determinadas situaciones. Puntualmente, rasgos de personalidad, conductas, apariencia física, comportamiento moral, y en esto tengamos muy presente en este tema cómo ingresa el prejuicio, que es un relato de mito social más miedo, en relación a las adopciones tardías, en relación a la discapacidad, en relación a las adopciones múltiples o contacto con la familia de origen. Entonces, si